Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, continuamos ahora nuestra formación temática sobre el Santísimo Rosario. Después de haber visto en los primeros episodios el desarrollo histórico de esta oración y el posterior surgimiento del instrumento que usamos para rezar, pues vamos ahora a centrarnos en este segundo punto que he mencionado. Cómo fue surgiendo este instrumento de oración y cómo se fue pasando desde una simple y sencilla cuerda hasta el instrumento confeccionado a como hoy en día lo conocemos. Vamos a abordar entonces este segundo tema dentro de nuestro contenido. Hemos titulado este tema como Historia del instrumento que usamos para rezar el rosario. El rosario es la oración y el instrumento veremos que ha recibido distintos nombres a lo largo del tiempo y especialmente en dependencia de la región donde se ha utilizado. Mencionamos esto brevemente en la sesión pasada y creo que esto ya nos da un poco de luces para entender este punto que vamos a tocar. Dentro de este segundo tema vamos a ver tres tópicos, tres subtemas. La historia de la cuerda de oración y cómo se pasa de lo que se conoce en Oriente como comboschini a lo que hoy conocemos como rosario. En un segundo momento vamos a analizar un poco el tema del uso de las cuentas en las oraciones, cómo se empezó a utilizar estos pequeños nudos o piedritas atados a una cuerda para ir llevando el conteo de las meditaciones que se hacían en el día. Y por último veremos cuál es el uso de este instrumento entre paganos y musulmanes. Y lo digo así porque hemos visto que también en otros credos religiosos, en otro tipo de cultura, hay instrumentos similares y que la gente suele decir son rosarios, como por decir el rosario budista o el rosario musulmán. Y sabemos bien que coloquialmente hablando, esto nos permite entender sobre qué estamos hablando, pero que no es el lenguaje correcto ni apropiado a ser utilizado por nosotros, porque veremos que ese instrumento que usan ellos dista mucho del sentido y del instrumento que nosotros tenemos para rezar, para recitar el Santo Rosario. Sin más dilación al respecto, comencemos pues nuestra temática que hoy nos compete abordar. Como siempre, les recuerdo que en la descripción de cada uno de estos capítulos van a encontrar la información bibliográfica de donde hemos tomado el contenido para que ustedes puedan cotejar la información, enriquecerse con ella o ampliarla de ser necesario. Entremos pues en este primer aspecto de la historia de la cuerda de oración, cómo pasamos desde el comboschini oriental hasta el rosario latino, el rosario de Occidente. El origen de la cuerda de oración se atribuye, como hemos visto, a los padres del desierto, aquellos que fueron a hacer sus meditaciones en la soledad de sus ambientes desérticos, ahí a partir del siglo IV, hablamos de la centuria de los 300, quienes, renunciando al mundo, marcharon a los lugares solitarios movidos por la exhortación del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, a vivir perseverantes en la oración, como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 12.
perseverantes en la oración. O como también lo exhorta el mismo apóstol en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Orar constantemente. Invita a orar constantemente, sin desfallecer, a orar en todo momento. Pues, muy bien, estas dos invitaciones apostólicas han movido a mucha gente, sobre todo recordando el trasfondo de todas estas, que es siempre la exhortación evangélica de nuestro Señor Jesucristo, a orar perseverantemente. Velen y oren para no caer en tentación. Para permanecer en el espíritu de la oración constante, siguiendo la tradición de Israel, dedicaban los padres del desierto toda la jornada a rezar el salterio, intercalando algunos trabajos artesanales para poder subsistir. Creo que esta idea, esta información es importante. Recordemos que en nuestra fe nosotros pertenecemos como cristianos a las llamadas religiones abrámicas y se nos cataloga en un principio como judeocristianos. De ahí que entendemos que nuestra fe nace en un contexto religioso preexistente al nuestro, que es el contexto judaico, el contexto de la fe, de la religión del pueblo de Israel, que según vemos en el Antiguo Testamento, ya se nos dice el justo ora 7 veces al día, y que el pueblo de Israel tenía costumbres de oración continua durante la jornada de las labores cotidianas, momentos para ir al templo, momentos para recitar algunos salmos, momentos de oración personal y comunitario. Entonces ya había toda una pauta de vida de oración que los apóstoles conocieron en tiempos de Jesús, y que Jesús, siendo judío, siendo nacido en el pueblo de Israel, también practicaba como miembro de este pueblo. Jesús muchas veces lo vemos subiendo al templo, participando en las sinagogas, orando con la gente. Entonces, esto es importante. Esta tradición se nos comunica a nosotros en la Escritura. Se nos comunica también por medio de aquellos que nos trajeron el Evangelio, que venían precisamente del pueblo de Israel. Por ello, para nosotros los cristianos no es una cosa como que inventamos un ritmo de oración durante la jornada cotidiana, sino más bien fuimos cristianizando una jornada de oración preexistente e iluminando estas oraciones que encontramos en el Antiguo Testamento, ya ahora a la luz de el misterio de Cristo, el misterio del Dios hecho hombre, muerto en la cruz, resucitado y glorificado. Sin embargo, continuemos, los monjes que no sabían leer o no aprendían de memoria los 150 salmos de la Biblia, rezaban pequeñas oraciones del Evangelio, oraciones como las siguientes que encontramos repartidas en los Evangelios, ¿no? La oración de los 2 ciegos. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 27. También el ruego de la mujer cananea, aquella extranjera que gritaba tras el Señor que ayudara a su hija. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mateo 15, 23. También la súplica del padre de aquel joven epiléptico. Señor, ten piedad de mi hijo. Mateo 17, 15. Podemos encontrar también la meditación que se hacía en base a la oración de aquellos 10 leprosos que salieron al encuentro del Señor pidiendo su sanidad. Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Lucas 17, 13. Podemos mencionar también la oración del ciego de Jericó. Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Marcos capítulo 10, versículos del 47 al 48. Mencionamos también la oración del publicano de la parábola. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Aquel publicano que subió al templo junto con el fariseo y que salió solamente él justificado. Lucas 18, 13. Y así encontraremos también más ejemplos de este tipo de oración
que tienen en común el reconocimiento de quién es Jesús, hijo de David, es decir, el Mesías, aquel que se había prometido como descendencia de la casa de David, que vendría a salvarnos. Se le reconoce como el Kyrios, el Señor, el único Dios. ¿Qué es lo que significa este término? El Dios verdadero, el Kyrios, que no es simplemente Señor como lo escuchamos en nuestra lengua hispánica, sino el único y verdadero Dios, el Kyrios, como está escrito en el Nuevo Testamento, en el griego koiné. Vemos que está este reconocimiento de quién es el Señor, y por lo tanto, al saber quién es Él, se le suplica, se le pide misericordia, se invoca su piedad sobre uno. Esto es lo que nos dejan entrever cada una de estas súplicas realizadas por distintas personas, ciegos, leprosos, padres de familia, gente necesitada, gente pecadora, todos al unísono: ten piedad de mí, Señor. Estas eran las oraciones que recitaban los padres del desierto, 150 veces, en analogía respecto a los 150 salmos de la Escritura, que se aprendían de memoria, sobre todo aquellos que sabían leer o estaban más preparados. Muchos de estos monjes, al principio, para poder llevar la cuenta de sus oraciones, se ayudaban con una pequeña bolsa de cuero que contenía las 150 piedrecitas. En vez de recitar la salmodia, tomaban una piedra en la mano y mientras la sujetaban decían en silencio: Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Inmediatamente la arrojaban a los pies y tomaban otra, así hasta completar las 150 veces. Fue entonces como esta forma de rezar, con esas cuentas, esas piedrecitas, esos guijarros, se convirtió en lo que se llamó como el salterio de los pobres, el salterio de los sencillos, mientras el resto de la comunidad rezaba y cantaba los salmos. Miren qué importante esto que estamos viendo acá. Cómo va surgiendo esta iniciativa de tener un medio para poder contar estas oraciones. Y lo segundo relevante que quiero recalcar es el hecho de la oración que al inicio se hacía y se conoció como el salterio de los sencillos, el Kyrie eleison. Kyrie eleison. Así tal cual se decía, tomando las palabras evangélicas como aparecen textualmente escritas en las páginas santas, en griego koiné, Kyrie eleison, y que se mantuvo también en la liturgia de la Iglesia a lo largo de los siglos. De hecho, veremos que alrededor de 19 siglos ni siquiera se tradujo nunca esta expresión para la liturgia. Se cantaba en todas las misas Kyrie eleison. Fue sino hasta después del Concilio Vaticano II que empezó pues a traducirse incluso esta antigua invocación de piedad y de misericordia que la Iglesia tenía pues a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas de cada pueblo. Y hoy vemos que se traduce para la misa esta expresión como Señor, ten piedad. Aunque el término Señor, que procede más de sen, es decir, de señor mayor, de una persona, un adulto mayor, y que de ahí viene la palabra senectud, senil también, este término no logra expresar lo que el término Kyrie expresa. Kyrie, el único Dios, el verdadero Dios. Eleison, ten piedad. Por eso, aunque incluso la liturgia traduzca en estos días esta expresión, siempre la Iglesia invita a que en la medida de lo posible podamos repetirlo como tradicionalmente la Iglesia lo ha hecho. Y por eso aún en los misales romanos deja expresado en el momento del acto penitencial el poder hacer las tres invocaciones en su forma tradicional: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Muy bien, continuemos hablando de esto. Al poco tiempo, los monjes que
rezaban utilizando estos guijarros, estas piedritas, comprendieron que el salterio recitado de esta manera con el saquito de piedras era algo muy poco práctico. Las piedritas rodaban por aquí, por allá, había que estarlas reuniendo del piso y pues era toda una cuestión que no era muy práctica, porque al final del rezo pues había que buscar dónde habían caído, alguna tal vez había caído más lejos, etc. Y si alguna de estas piedras se perdía, pues se interrumpía la meditación. Para este fin, algunos idearon entonces una cuerda con nudos para contar y acompañar la oración. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Recordarán que esto, vamos a mencionarlo acá, se atribuye a San Antonio Abad, el famoso San Antonio Abad, padre del desierto del siglo IV. A él se le atribuye el origen de la cuerda de oración. Y oigan bien la historia que se cuenta al respecto. Dice un apotegma, estos apotegmas son dichos breves que existen sobre la vida de estos monjes del desierto. Dice un apotegma que al principio Antonio trenzaba una soga con un simple nudo cada vez que rezaba el Kyrie eleison, daba una vueltecita y ataba. Pero venía el demonio, el maligno, y para hacerle la guerra y desanimarlo en la oración constante, le deshacía los nudos, le iba desamarrando la cuerda cuando Antonio no se percataba. Abatido en el combate de la fe, tuvo Antonio una visión de la Madre de Dios, Nuestra Señora, que siempre viene a nuestro rescate, y un ángel le enseñó la forma de trenzar el cordón con un nuevo nudo que el demonio ya no podría deshacer. El nudo se realizaba cruzando las cuerdas entre sí, y el resultado era un lazo redondo atado con 8 cruces. Es decir, el nudo ya no era una simple vuelta y atar, sino que el nudo estaba constituido por la Santísima Cruz. San Antonio Abad, mientras vivía en el desierto, fue tentado por los demonios. Y cuando lo provocaban de esta manera, interrumpiendo su oración, al usar este instrumento, esta cuerda de nudos atada de esta manera, pues el enemigo ya no podía distraerlo de su meditación y del conteo de las repeticiones que hacía el santo. Miren, recuerden que aquí lo importante no es que estaba el número, los 150 salmos, sino la intención que se tiene con estos 150 salmos. Hay un propósito que uno se hace: rezar 3 Ave María, rezar 10 Padre Nuestro, rezar X cosa. Y el demonio, que sabe que el hombre es fácil de tentar a ser infiel a sus propósitos, y esto como para burlarse de Dios, que es siempre fiel, pues busca cómo distraernos. Y si yo me he propuesto rezar 3 Ave María, él va a buscar cómo yo haga una, cómo yo haga 2, o que las rece mal. Entonces no es tanto el número. Y los padres del desierto, que tenían este propósito de rezar 150 meditaciones en alabanza a Dios, como lo alaban los 150 salmos, pues el demonio buscaba cómo distraerlos de este propósito de alabar 150 veces a Dios. Entonces, más que el número como tal, para evitarnos mentalidades fanáticas que digamos, ay, no recé 150, me faltó una, ya estoy en pecado. No, para evitarnos esto, hay que entender que no es tanto el número, sino el sentido y la importancia de por qué ese número, el propósito que se habían hecho los monjes, recitar 150 alabanzas a Dios comparado con los 150 salmos. Y de eso buscaba el demonio, distraer a San Antonio Abad de cumplir su propósito de amor a Dios. Pues decíamos que San Antonio Abad, mientras vivía en el desierto, fue tentado por el demonio y, oscureciéndose sus pensamientos, se arrojó rostro en tierra y gritó a Dios: Señor, quiero salvar mi alma, pero mis pensamientos no me dejan. ¿Qué he de hacer en mi aflicción? ¿Cómo me salvaré? Miren, cosa curiosa. A nosotros nos pasa también. Tenemos el propósito de orar y cuando usted va a rezar,
se está acordando de lo que tenía que hacer, de los pendientes, de algún problema, y los pensamientos se agitan en el interior, a veces provocados por nuestra propia naturaleza, de nuestra mente que es inquieta, está loca de la casa, como decía Santa Teresa, que vive inquieta. Pero muchas otras tantas veces son pensamientos perturbadores que el demonio trata de infundir cuando nos ve en actitud orante. Pues San Antonio también lo vivía, como nosotros lo vivimos ahora. Pero cuando él se levantó después de haber invocado a Dios y confesado esta aflicción que no permitía en sus pensamientos rezar, lo cual significaba para él que le estaban impidiendo estos pensamientos la salvación de su alma, él vio un ángel sentado a su lado, trenzando una cuerda con sus manos. A menudo se levantaba para orar, hacía la señal de la cruz y sentándose de nuevo, continuaba trenzando la cuerda. Era un ángel del Señor, que fue enviado a Antonio para enseñarle el modo de hacer el comboschini. Y el ángel le dijo: haz esto y serás salvo. Miren qué importante. Haz esto y serás salvo. Y esto no está en contradicción con la Escritura, porque podrá venir alguno y decir de manera fanática, literalista, fundamentalista de la Escritura: no, es que la Escritura dice que si tú confiesas con tus labios que el Señor Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu familia. Lo que nos pide la Biblia es la confesión del señorío de Cristo. Sí, es cierto. Pero esto que está aquí contándonos la tradición de la Iglesia no es contrario a esto. Aquel hombre rezaba lo que el ángel le estaba diciendo y enseñando. Era el modo de cómo rezar, que al final esta oración era una invocación piadosa de la misericordia de Jesucristo, a quien se le reconoce como Señor. Por tanto, lo que el ángel le está diciendo aquí es lo mismo, precisamente. Si tú confiesas por medio de tu oración tus actos completos de que Jesucristo es el Señor y lo invocas con piedad, invocando su misericordia, tú serás salvo. A esta cuerda, entonces, producto de esta oración y de combate espiritual entre la tentación para no orar, las insidias del maligno y la lucha del alma que quiere ser fiel a sus propósitos, a esta cuerda que vio San Antonio ser anudada por el ángel del Señor, se le llamó comboschini, que quiere decir cuerda de nudos, una cuerda con 150 nudos, que en griego esto significa, esta palabra comboschini, nudo, del término combo, y cuerda, que proviene de kini, comboschini, cuerda de nudos. Era un cordón de cuero, destinado exclusivamente para la oración, para nada más. Recuerden que estas cosas prácticamente en el uso que se les da se consagran a Dios. Consagrar significa apartar para, hacer santo. Lo santo es lo distinto, lo alejado de lo mundano. Entonces, cuando estos instrumentos se dedican para un fin específico, podemos utilizar el término se consagran, es decir, se dedican única y exclusivamente con ese propósito. Pero más tarde empezó a trenzarse esta cuerda con lana pura para significar que Jesús es el Cordero de Dios. Miren cómo las cosas van surgiendo en la iglesia. Esto a mí me parece interesante que lo tengamos en cuenta, ya que estamos viendo cuestiones históricas. Las cosas en la iglesia no siempre han sido como son, y para que hoy sean lo que son, ha sucedido todo un proceso que ha permitido que por medio de este proceso que denota una evolución, un cambio, se lleguen las cosas a ser lo que son. Estamos viendo aquí la cuerda de oración. Surgió primero como un saquito de piedras, un saquito de cuero que tenía piedras y se usaban para contar las oraciones. Luego, en memoria de este saquito de cuero, se hizo una cuerda de cuero anudada. Y ahora, en esta conciencia que la iglesia va teniendo de quién es a quién se ora, que es a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso se le invoca y se le pide misericordia, pues bien, se pasa ahora en esta conciencia mayor que se tiene sobre lo que es esta cuerda y lo que representa y lo que se ora con ella, pues de que debe representar simbólicamente de una mejor manera a Jesús, y para ello se sustituye el cuero de las antiguas bolsitas
ahora por la lana, en memoria, en recuerdo, en simbolismo de que Jesús es el Cordero de Dios. Y es que todo en la iglesia tiene un doble propósito también. No solo es el hecho de la instrumentalización que se haga de las cosas, sino lo que estos instrumentos significan o denotan para nosotros. Y por tanto todo esto va adquiriendo una carga simbólica y se vuelve una catequesis, una confesión de fe. Quien mirara a estos hombres con esta cuerda en la mano y que supiera algo al respecto de esto, iba a poder saber que cada vez que lo viera con esta cuerda en la mano, tenían una cuerda de oración que recordaba que Jesús es el Señor y ellos también deben de buscarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que lo ve rezando con esto, lo sabe. Con el tiempo, esta forma de rezar fue ganando popularidad entre todos los ascetas del desierto. Asceta viene de ascesis, que significa esta lucha, esta violencia interior que uno está llamado a hacer, a hacerse a sí mismo, esta vida de penitencia y de profunda conversión hacia el Señor. Pues bien, esta forma de oración fue ganando popularidad entre los ascetas del desierto por su sencillez. Una oración sumamente sencilla. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Una oración sencilla, por lo que se recitaba y por su compatibilidad con los trabajos manuales, y después por los frutos de santidad que esta sencilla oración iba produciendo en las almas. En la actualidad, cuando un novicio entra en un monasterio ortodoxo, novicio, los que están empezando, se le llama novicio, el término viene de novio, empieza esta relación amorosa con Dios, a descubrir su vocación para consagrarse más adelante como el marido a su mujer, pues la persona a consagrar su alma al Señor nuestro Dios en este desposorio místico. Pues bien, en la actualidad, cuando un novicio entra en un monasterio ortodoxo, antes de ser introducido en la oración del Salterio, de los 150 salmos que aparecen en la Escritura, el abad del monasterio primero le inicia en la llamada oración del corazón, como se le llama a esta invocación de piedad que hemos ya mencionado, y le hace entrega del Comboschini con las siguientes palabras. Es un rito, es decir, lo que está establecido es un rito para introducir al novicio en la vida de oración. Así, el abad del monasterio va a decirle: acepta, hermano, va a mencionar su nombre, la espada espiritual que es la palabra de Dios. Ora constantemente al Señor en tu alma, en tus pensamientos y en tu corazón, y di siempre: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Estas son las palabras con las que el novicio recibe el Comboschini. Y me encanta sobre todo el inicio de este rito, donde el abad le dice: recibe la espada espiritual que es la palabra de Dios. Al entregarle el Comboschini, el abad compara esta oración, este instrumento, con una espada espiritual, porque es la palabra de Dios. Y es que, como mencionábamos al inicio de este episodio, lo que se va a repetir con el Comboschini son palabras textuales de la Sagrada Escritura. Lo que va a suceder también con nosotros más adelante, con las repeticiones del Ave María, son palabras textuales de la Escritura, que decían los leprosos, que decía la cananea, que decían los ciegos, que decía el publicano: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es una colección de todas estas palabras, sumando las de uno, las de otros. Aquí está una fórmula de oración que es la palabra de Dios. Por eso, esas palabras del inicio, la espada espiritual, que es la palabra de Dios, le dice el abad del monasterio. Somos conscientes nosotros también que en nuestras manos tenemos esa espada espiritual que es el Santo Rosario, y somos conscientes de la profundidad que encierra la meditación de esta oración, que es la palabra misma de Dios nuestro Señor, y que por ello
aquí adelantándome un poco, pero que por ello la Iglesia ha coincidido en nombrar al Santo Rosario como el compendio del Evangelio. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes? Yo creo que muchas veces no lo somos, por muy católicos que nos llamemos. A partir de ese momento, entonces, como todos los monjes rezaban con el Comboschini, este perdió la finalidad de contar el número de las oraciones y pasó a convertirse, más que en un instrumento de conteo, en una espada para luchar contra el adversario, a semejanza de lo que hacía San Antonio Abad, una lucha contra el demonio. Por eso también ha sido el instrumento predilecto de los santos en estos siglos para combatir al enemigo, y que los exorcistas utilizan mucho mientras realizan este rito de nuestra Santa Madre Iglesia, este sacramental. ¡Qué hermoso! Pasó entonces el Comboschini de ser un instrumento de conteo a una espada para luchar contra el adversario, en un apoyo para el arduo combate contra los pensamientos, la imaginación, los antiguos recuerdos, es decir, las melancolías y las pasiones que nos persiguen cada día. Para esto utilizan el Comboschini los monjes. Para esto podemos utilizar el rosario nosotros también. Para nuestro arduo combate contra los pensamientos, aquellos pensamientos que son contrarios a Dios, lógicamente, los malos pensamientos, como decimos. La imaginación, en la que se suceden todo tipo de imágenes que nos invitan al pecado, nos incitan al mal, excitan nuestras pasiones. Los antiguos recuerdos, las melancolías de los actos pasados, de las relaciones pasajeras que dejamos atrás por convertirnos hacia el Señor. Y esas pasiones que hay en nosotros que, si se les da rienda suelta, destruyen al hombre. Entonces, es un instrumento de lucha, así se le considera. Una arma poderosísima de combate espiritual. Eso es el Comboschini. Desde el siglo IX, lo que empezó siendo una práctica de los monjes, una práctica monacal, pasó a convertirse en una costumbre del pueblo cristiano, tanto en Oriente, por la influencia del monasterio del Monte Athos, como en Occidente, promovida por los monjes benedictinos, descendientes de la tradición de los padres del desierto. Entonces, siglo IX, a partir de los 800 y tantito, vamos viendo que ya era común esta oración sencilla en medio del pueblo de Dios, tanto en Oriente como en Occidente. La oración del corazón, la oración del corazón. Ojo, que no estamos hablando aquí del rosario, que como ya vimos en los episodios anteriores, pues la oración del rosario, como la concebimos nosotros en Occidente, está muy poco difundida entre los orientales. Pero la oración del corazón, esta oración sencilla que invocaba la piedad de Dios, sí ya era en el siglo IX una oración difundida en todo el orbe cristiano, entre occidentales y orientales, entre monjes y laicos. ¡Qué hermoso! Es una oración que podemos seguir nosotros recitando, que ciertamente es la oración antecesora al rosario, pero que no ha perdido ni su eficacia, ni su validez, ni su costumbre de ser meditada entre los eclesiásticos y entre el pueblo santo de Dios. Yo camino siempre conmigo en los bolsillos de mi pantalón, tanto la camándula, el instrumento para rezar el rosario, como la cuerda de oración. La cuerda de oración, tengo los dos, el rosario y el Comboschini. Y de repente hay momentos en que tal vez siento más la necesidad de invocar la misericordia de Dios ante el reconocimiento de mi condición de pecador o ante una tentación inminente, y con una facilidad meto mi mano en el bolsillo y tomo el Comboschini y empiezo a rezar: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, que soy un pecador, cuenta tras cuenta. Y en otros momentos, pues la predilección la tengo por la recitación de los misterios de la vida del Señor, acompañándola con el rosario, las Ave Marías y el Padre Nuestro, las recitaciones continuas de las mismas. Así de sencillo. Nada impide que nosotros los cristianos podamos recurrir a ambos medios de oración para poder santificar nuestro día y combatir contra el enemigo.
Ahora, dentro de esta temática, donde estamos viendo cómo se pasa del Combosquini al Rosario, hablemos sobre la oración de Jesús revestida del Ave María. Hablemos sobre esto. Después del cisma de Oriente, llamado el Gran Cisma de Oriente, donde lamentablemente hubo una separación entre los que ahora se llaman ortodoxos y los que seguimos siendo fieles a la Santa Madre Iglesia Católica Romana, esta división del siglo XI, allá en el año 1054 después de Cristo. Después de esta división, la Iglesia Ortodoxa conservó el Combosquini como un medio para iniciar a los fieles en la oración del corazón. Sin embargo, en Occidente se abandonará el uso de la cuerda hasta el siglo XIII, con la aparición del rosario. Es decir, en el siglo IX ya está difundida la oración del corazón por todo el orbe cristiano, y del siglo IX al siglo XIII irá poco a poco presentándose una decadencia de esta costumbre orante en Occidente, hasta que surja ahora con fuerza la devoción del Santo Rosario a partir del siglo XIII. La oración de Jesús fue evolucionando hacia las jaculatorias, palabra que proviene del latín jaculari y que significa lanzar, arrojar, y hace referencia como a esta oración corta y fervorosa que se lanza al cielo como un dardo de amor. Entonces, estas jaculatorias en las que fue evolucionando naturalmente la oración de Jesús, y para contrarrestar la influencia de las herejías, se empezaron a adaptar a un carácter más mariológico con la oración del Ave María, por lo que el Combosquini a partir del siglo XIII recibió en el ámbito occidental el nombre de rosario. Vamos viendo entonces que la evolución de la oración ya la conocemos, se fue pasando de estos Kyrie eleison a los famosos Padre Nuestros, y la cuerda que se utilizaba para contar los Kyrie eleison empezó a contar los 150 Padre Nuestros, que luego tendieron a ser también oraciones meditativas, estas jaculatorias, como hemos mencionado, que estos 150 Padre Nuestros, luego con la difusión del Ave María, fueron sustituidos poco a poco, gradualmente en el pueblo de Dios, por la oración del Ave María, y eran 150 los que rezaban. Pero el instrumento seguía siendo el mismo, el Combosquini, la cuerda de oración. Y ya gradualmente, cuando el rosario va tomando su forma propia, lógicamente la necesidad de tener un instrumento adecuado a esa forma va a surgir, y de ahí que se va a dar la evolución instrumental de el Combosquini, siendo un atado de 150 nudos, a lo que conoceremos luego como el rosario, con su forma tal cual la conocemos. Las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, con esta diferencia de distancias y de tamaños en las cuentas. Debido a las herejías de aquel tiempo, la herejía que ya hemos visto surgió en el siglo XIII al sur de Francia, la herejía albigense. Debido a ellas, cuando parecía que la oración de Jesús iba desapareciendo del pueblo, en el año 1274, durante el concilio de Lyon, en Francia, el Papa Gregorio X escribió una bula para propagar la devoción al dulce nombre de Jesús, y así mantener viva la tradición de esta repetición constante de oraciones, de jaculatorias, de oraciones al Señor. Papa Gregorio X. Él propagó la devoción al dulce nombre de Jesús. Incluso existen las letanías al dulce nombre de Jesús. Tanto es así que siglos más tarde
San Francisco Javier, este famoso misionero jesuita, ante la agonía de su muerte, en 1552, repetía incesantemente: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Oh Virgen Madre de Dios, acuérdate de mí. Eran las oraciones que repetía en su agonía San Francisco Javier. La oración del corazón que ya hemos mencionado, que aunque disminuyó en los siglos 10, 11, 12 en la iglesia, no desapareció del todo. Quedaba viva dentro del pueblo, dentro de los religiosos, en algunos de ellos. Y aquí vemos el caso particularísimo de San Francisco Javier, que hacía esta oración en el momento de su agonía. La estructura de la oración del Ave María, tal y como hoy la conocemos y que fue suplantando al Padre Nuestro con el tiempo, tardó casi 1000 años en componerse en su forma actual. Desde el siglo VI al siglo XVI. Todo ese tiempo, 10 siglos de evolución constante, hasta tomar la forma que hoy recitamos, con la cual oramos nosotros. Sin embargo, en su composición la Iglesia siempre veló para que se respetase la esencia de la oración de Jesús. La oración de Jesús. El uso universal del Ave María, tal como se reza hoy, fue promovido por el Papa Pío V, Papa del Rosario también, aquel que instituyó la celebración de la fiesta del Rosario gracias a la victoria que obtuvo la Iglesia contra los musulmanes en la batalla de Lepanto. Esta promoción la hizo el Papa Pío V cuando promulgó el Breviario Romano y mandó en esa promulgación que se rezara el Ave María al principio de cada hora del oficio divino. El oficio divino tiene distintos momentos para ser recitado: el momento de las laudes, las alabanzas, el momento de la víspera, la oración de la tarde, etc. Y también mandó que se recitara después del Padre Nuestro. Entonces, así poco a poco el Papa Pío V fue promoviendo el rezo del Ave María, injertándolo en los momentos de oración del oficio divino y tras la recitación de la oración del Señor, la del Padre Nuestro. El rosario como tal, según cuenta la tradición, esto lo repito porque ya lo hemos mencionado al inicio de nuestros primeros audios, pero que es importante conocerlo y traerlo a la mente. Según cuenta la tradición, en el año 1208, la Virgen se le aparecería a Santo Domingo de Guzmán en la capilla del monasterio de Bruges, en Francia. Mientras oraba, la Virgen María sostenía en su mano una cuerda de oración en forma de guirnalda de rosas, la cuerda de oración como el Comboschini, y de ahí el nombre de rosario que se le da a este instrumento y a esta oración, guirnalda de rosas, rosario. Le entregó la Virgen esta guirnalda y le enseñó el modo de rezar la oración. Dijo que lo predicara por todo el mundo, que propagara esta devoción y la utilizara como una poderosa arma de lucha contra los pensamientos del demonio y contra los enemigos de la fe, los herejes, y le prometió que muchos pecadores se convertirían con ella y obtendría abundantes gracias. Eso es lo que recuerda la tradición, que ya vimos que fue algo que fue predicado por Alano de Rupe, este dominico, quien propagó esta creencia como tal, pero de la cual no se tiene registro histórico datable en la fecha que según se cuenta. Por este motivo, la oración de Jesús, enraizada en todo el pueblo cristiano, se revistió con una catequesis para instruir al pueblo, y así, mientras los fieles rezaban el Ave María, al mismo tiempo recibían el antídoto frente a los errores de la fe. Porque recuerden que el Ave María es una oración cargadísima de una enseñanza apologética inconmensurable, que a veces no nos detenemos a meditar
Y cuando se fue promoviendo esta oración por parte de los dominicos, se iba catequizando también en cada una de las partes del Ave María, que nosotros también aquí nos vamos a detener a meditar junto con la Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los temas que vamos a tratar. Cabe aquí solo mencionar esto que les digo. Está sumamente cargado de contenido apologético, todo el Ave María, desde el saludo angélico, desde el modo en que el ángel se dirige a la Virgen, las palabras textuales con las que él saluda a Nuestra Señora, las palabras que le dirige el ángel y que recuerdan a este protoevangelio del Génesis, de aquella mujer que pondrá el Señor como enemiga de la serpiente y cuya descendencia aplastará la cabeza del dragón, la cabeza de la serpiente antigua. Las palabras de Isabel, que reconocen a María como una especial entre todas las mujeres y que conjuntarán estas palabras con la intención propuesta por la Virgen, que es inspirada por el Espíritu Santo al momento de proclamar el Magnificat, donde dice que será llamada bienaventurada por todas las generaciones. El reconocimiento que hace la Iglesia de que esta mujer es Madre de Dios, en línea con el famoso concilio de Éfeso del 431, que proclama este dogma como una verdad de fe, que al decir que María es Madre de Dios es porque la Iglesia reconoce que Jesús, el fruto de su vientre, es Dios, ese Dios que nos salva. Aquella mujer que puede interceder por nosotros ante su Hijo, como lo hizo en la boda de Caná, ruega por nosotros. Ahora efectivamente lo puede hacer y en el momento de nuestra muerte, porque ella intercede como lo hizo en la Escritura. Toda esta catequesis más explayada, lógicamente, fue hecha por los padres dominicos al momento de ir difundiendo la recitación del Ave María entre los sencillos, entre el pueblo de Dios. Y esto fue un antídoto contra la herejía. Mientras los herejes sostenían que Jesús no era Dios, o sostenían cualquier clase de locuras, como hoy también la sostienen, pues el pueblo era instruido con estas verdades de fe, y cada vez que recitaban el Ave María, no solo decían las palabras textuales de la Biblia, sino que venía a colación a sus mentes toda la catequesis que habían recibido y que estaba detrás de la recitación de cada una de esas palabras que sus labios pronunciaban. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando se nos da una catequesis sobre estos contenidos, ya en nuestra mente hay más claridad y hay más conciencia al momento de rezar o de hacer las cosas, porque el conocimiento nos permite entender de mejor manera y llegar a una profundidad mayor en nuestro acto de oración. Usted escuchando todo esto, ahora que reza el rosario, ahora que usted vaya recitando la Ave María, su intención, su meditación, su comprensión va a ser mayor. Y aunque solo recite de pasada o por muy encima que recite el Ave María, en su corazón, en su mente, en su consciente, usted va a tener toda esta carga de contenido formativo que le permite a usted en cualquier momento recordar, si así lo necesita, la gran catequesis apologética del misterio de salvación que está contenida en la recitación de esa oración tan sencilla como es el Ave María. Por eso la odian tanto los demonios, la recitación de la Ave María. Por eso les resulta tan desagradable a los no católicos, a los protestantes, a los herejes, el Ave María. Por eso no la recitan ellos, porque es insoportable para ellos, porque el Ave María es un antídoto contra la herejía. Es un antídoto de fe contra el error. Es una poderosísima arma de combate espiritual. Que no se les olvide eso, queridos hermanos. El monje dominico Jacobo Sprenger fue un monje dominico alemán. Este hombre distribuyó estos episodios evangélicos de la vida del Señor en 3 clases y los llamó misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Estamos dando otro aporte histórico a lo que ya hemos mencionado, de que ciertamente Domingo de León hubo hecho esta meditación
del rosario, agregando ejaculatoria a la recitación de las 50 Ave María, y que después más adelante otros monjes irán dando estructura, irán proponiendo estos mismos acontecimientos, como vimos con la propuesta de los dominicos, los cartujos, etcétera. Ahora vemos que un monje en específico, un dominico también, Jacobo Sprenger, él viene distribuyendo los episodios de la vida del Señor que se meditan en el rosario en 3 clases, y él los denominó como misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y este monje vivió allá por el siglo XV. Entonces ya podemos fechar el surgimiento de los misterios en este siglo específico. Siglo XV, ya tenemos la oración del rosario con sus misterios divididos en 3 clases. Esta división fue confirmada y su forma de oración fue detallada por el Papa Pío V en la bula Consueverum. Ustedes pueden buscar esta bula, la encuentran en internet también, está fechada el 17 de diciembre de 1569. Y desde entonces la comunidad cristiana ha seguido rezando el rosario más o menos según la forma actual. Entonces, ya a partir del siglo XVI, con esta bula del Papa Pío V, tenemos un mandato por parte de la Iglesia a rezar el rosario ya de una forma estructurada. Cuando el Papa promulga una bula, ya hay como una manera, podemos decir, general para todo el orbe cristiano de poder realizar las cosas en cuanto a la oración, especialmente del rosario. Ya el Papa emite una bula, pues tal vez lo que se hacía de un modo en una región y de otro en alguna otra región de la tierra respecto a la misma oración o la misma iniciativa de oración, al existir una bula, esta promulgación permite pues ya darle mayor estructura para que ahí donde estemos, ya sea en Alemania, Francia, España, América Latina, América del Norte, pues todos los que nos llamamos cristianos y estamos bajo la autoridad del Romano Pontífice, podamos, escuchando sus palabras, rezar al unísono de la misma manera. Papa Pío V, bula Consueverunt, 17 de septiembre de 1569, ya está confirmada la división del rosario en 3 clases de misterios: gozosos, dolorosos y gloriosos. El último cambio trascendente sucederá en el año 2002, cuando el Papa San Juan Pablo II publicó la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, el rosario de la Virgen María, y completó la división de los misterios con la añadidura, con la adición de los misterios luminosos de la vida del Señor. Y así, como lo va a explicar el mismo Santo Padre, pues tendremos los misterios gozosos para meditar en la infancia del Señor, los misterios luminosos que meditarán su vida adulta, su ministerio público, los misterios dolorosos que van a meditar su pasión y muerte, y al final los misterios gloriosos que meditarán en la resurrección del Señor, en la venida del Espíritu Santo y su ascensión a los cielos. En resumen, queridos hermanos, el Comboschini al principio fue un instrumento para contabilizar el número de veces que se repetía: Señor Jesús, ten piedad de mí. Eso era al principio el Comboschini. Más tarde se convirtió en una espada inseparable en la mano del monje, que llevándolo atado a la cintura, combatía contra los pensamientos del maligno. Y después, a partir del siglo XIII, pasó a llamarse en la Iglesia Católica con el nombre de Rosario o Salterios de la Virgen. Salterio de la Virgen, es decir, salmos de la Virgen, alabanzas de la Virgen. Así de sencillo. Esa es la historia de cómo se pasa del Comboschini al rosario, de cómo se pasa de una bolsita de cuero que contenía guijarros, piedritas,
a una cuerda de lana y luego ya a esta estructura que conocemos hoy del instrumento de oración, divididos en Padre Nuestro y Ave Marías. Pues bien, ahí ya vamos dando este pasito adelante en nuestras catequesis para ir conociendo la historia del Santo Rosario, del instrumento y todo lo demás que estamos añadiendo para nuestro conocimiento. Ave María Purísima, sin pecado concebida.